Eh, Justamente esta trecena de C de uno águila, vamos a compilar estos tres ejercicios relacionados con el empoderamiento, con elevar nuestro vuelo, pero sobre todo mantener nuestro vuelo en la práctica de estos ejercicios. Para la trecena de Setoshli, de uno conejo, vamos a estar trabajando con otra serie de videos en el cual el enfoque tendrán esos videos en crear abundancia y proteger ya esa abundancia. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que con estos ejercicios nosotros podremos proteger nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y al mismo tiempo empoderarlo. Claro que no va a ser rápido el empoderamiento, pero sí podemos hacer esa recopilación, ese empoderamiento de la energía, ¿sí? El día de hoy, precisamente, vamos a platicar con algunos abuelitos sobre un trabajo que pretendo yo sacar a la luz con ustedes. Solo necesito que ellos me den luz verde, que me digan, adelante, compártelo, no pasa nada. Pero también voy a respetar si me dicen, ¿sabes qué? Esto no es posible que tú lo saques, que tú lo compartas, que lo hagas público por ciertas situaciones que pueda existir repercusiones. Más, sin embargo, yo confío en que, pues sí, se nos dé esa oportunidad y poder compartirlo con ustedes. Es una serie de ejercicios eh, de una veintena, justamente al finalizar una veintena, y estoy pidiendo que me den permiso para que estos ejercicios, una serie de 20, en esta última veintena, ¿cuál es la veintena? De Iscali, ¿no? El Iscali. Después de que ya acumulamos todo ese empoderamiento, ahora viene el resurgimiento. Estos 17 veintenas nos deben de ayudar para que en esta última veintena nos empodere. Y justamente eh, queremos llevarlo a cabo para que cada uno de nosotros se vaya preparando ya, se vaya preparando ya para el término de este ciclo, un ciclo de 52 años, ¿sí? En donde todo se acomoda, en donde todo se reactiva. Por ello, el día de hoy voy a tratar de ser un poquito más ajustado con el tiempo para también estar puntual y mostrar ese respeto, ese interés por los tiempos de ellos. Claro que ellos van a tocar otros puntos más, pero quise anotar mi petición, que se me diera la oportunidad de que pues me hagan ese espacio, tiempo en donde yo presento mi proyecto. El proyecto es ese. No es un curso, es una serie de acciones que vamos a ir haciendo, ¿verdad? En el día 7, Chicomes y iniciaríamos en caso de que me dieran el sí el día de hoy. Al mismo tiempo, hermanitos, yo les reitero, les recuerdo
que los ejercicios son para practicarse. Espero que el día de hoy ustedes ya hayan mandado estas 4 palabras mínimo en vía WhatsApp, Messenger, no sé, Telegram, ahora sí que los medios de comunicación que ustedes utilizan, porque todo eso va a ir forjando nuestro camino, ¿verdad? El día de mañana iniciamos ya con los Mashochponcayotl. ¿Qué es Mashochponcayotl? El uso de las manos para sanación, para empoderamiento, pero también, híjole, suena feo, pero pues sí, para hacer algo malo, ¿no? Después es posible, sí. Pero bueno, entonces, sean todos bienvenidos, estamos los que estamos los que debemos estar, ¿sí? Yahualtlecutli chalchihuitlicue. Esta señora y señor de la noche, que es la de la falda de Jade. Esta gran señora de la falda de Jade, ¿lo consideramos como hombre y mujer? Sí, porque se une justamente con Tlaloc, ¿sí? Y no es la misma agua del río, del lago, del manantial, del mar, en el día y en la noche. Aquí en Los Señores de la Noche, la abuelita Chalchihuitlicue ocupa el lugar número 6, Chicuase. En Los Señores del Día ocupa el lugar número 4. Nahui. Sí. 5, No. Maquili. ¿sí? Lichicuasin 5. Anquili. A ver. Sí, lleva A ver, chéquenme ahí ustedes en Yo sus... vi que sacó 4 dedos, es Nahui entonces, si son 4 dedos. No, ahí en el formatito debe de aparecer. Después Palin Chalchiutli. No, en Los Señores del Día, chéqueme. Primero está Xiutlecutli, ¿de acuerdo? Xiutlecutli. De Xiutlecutli, ¿quién sigue? Tlaltecutli. De Tlaltecutli, Chalchiutlicue. Chutlicue. Chivitlicue, perdón, sí estaba en el 3, sí, porque en el 4 es Tonatiu, ¿verdad? 4 es Sí. Tonatiu. Bien, justamente esto es lo que yo les decía. Ella está como señor del día, señora del día y señora de la noche. Pero curioso que en el día, ojo, que en el día está en el número 3. Y les compartía yo un video el día de hoy de una persona en donde hablaba de los 3 números, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí lo llegaron a visualizar ese video? En donde hablaba Sí. por, por qué el metate tiene 3 piecitos, el molcajete tiene 3 piecitos. La mayoría de las herramientas, de los utensilios, tienen 3, al igual que el fogón tiene 3 piedritas y tiene todo un ¿Cada cuándo porqué, me toquilla? ¿no? Justamente nos hablaba el hermanito, decía SEM, la unidad, pero él lo trasladaba a esta enseñanza, a este empoderamiento. Por días. ¿Dónde está la otra? Bien, entonces nos llevaba a ese trabajo. Dice una unidad. ¿Por qué? Porque al unir el óvulo y el espermatozoide hacen una unidad, pero aún así es una unidad. Para que realmente empiece con la gestación del ser humano, necesita una estructura ósea, de ómit, huesos, yeyi. Puede tener los huesos, pero necesita de otro
poder que es el Yesli de Yeyi, la sangre, que también la sangre representa el tonal, la energía del cuerpo, que activa el corazón. Pero Yei justamente es la creación, ¿no? El crear. Por eso la abuelita Chalchihuitlicue, como señora del día, está como en el número 3. Y como señora de la noche, está como Chicuase, como 6. ¿Y quién está en el número 9? Tlaloc. Tlaloc. ¿Y Tlaloc vive gracias a quién? Gracias a Chalchihuitlicue. De su cuerpo emana este vapor que forma las nubes. ¿Sí? Entonces, fíjense algo interesante. Aquí si hacemos el análisis, podemos decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver, porque estamos analizando ¿En el dónde? códice, el códice Feyerabad-Meyer. Y Súbete. este códice, permítanme, y este códice Tezcatlipoca, sí, justamente el agua es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. O sea, Tezcatlipoca está impregnado en todo nuestro cuerpo porque son parte de Xutlecutli. Es esa conciencia, es esa parte de nosotros que debemos de entenderlo, de vivir en la centralidad, en la armonía. Si nosotros no estamos en la centralidad, en la armonía, no podemos crear. Somos una unidad en armonía. Dos, en uno. El número dos, el Itzli. Debe de haber una conciencia, una congruencia, mente, corazón, energía interna con energía externa. Pero a esa energía interna debemos de impregnarle esa sabiduría, esa, ese asombro. ¿Con quién? Con Pilsintlecutli. Pero Pilsintlecutli puede ser un ser muy armonioso, muy curioso, pero toda esa curiosidad debe de enfocarlo a hacer un sustento. Ese sustento todavía no lo hemos analizado qué tan factible es emplearlo. El sustento se crea, lo creamos nosotros. Y ahí, de todo este sustento, ¿qué queremos? Aplicarlo. ¿Sí? Al saber empoderar, al saber sanar, esa misma energía lo podemos utilizar para enfermar, para causar algún desequilibrio energético. ¿Y pero qué implica si son las mismas cosas? El aliento. Creas. El número 3 desde la creación de aquí, desde el pecho. Este trío, ¿no? Este 3, los dos pechos con la sexualidad, se hace ese pequeño triángulo. Estos órganos que tenemos aquí, tanto corazón, hígado, pulmones, riñones, estómago, vientre, sexualidad, todo eso creamos para poder transmitirlo, pero conectamos también aquí con todo ello. Y es aquí donde nosotros debemos de estar creando el sustento. No podemos etiquetarlo totalmente, decirnos que estamos causando un mal. Por ejemplo, hay algo que es difícil de discernir, ¿sí? Entre
entre la etiqueta que queremos poner entre bueno o malo. ¿Cómo? Por ejemplo, decimos, alguien me causó un daño, un mal. ¿Qué hago? Pues yo lo regreso, que regrese a la fuente de donde vino. Y ahí nos preguntaríamos, ¿hice un bien o hice un mal? ¿No? Ahora viene lo otro. Todas estas cosas, análisis, a mí sí me gustaría más compartirlo en esta reunión que vamos a tener, cómo crear esa protección y cómo analizar la decisión, lo regreso al mismo camino donde vino o lo transmuto y lo envío al universo o a la tierra y que quede de esa manera. Las dos se pueden. Sí, las dos los podemos hacer. Pero ahí nuestra decisión. Todo esto va a ir forjando uno de los desdoblamientos que tiene Tezcatlipoca, que somos nosotros. ¿Sí? Dice, señor o señora de la noche de la falda de jade con su nahualcóatl. Si de día creamos, de noche empoderamos y vibramos, y el resultado de estas dos, una transformación de la energía. El enfoque que le demos ya depende de aquí y de aquí. ¿Mm? ¿Es un pecado? No. Es matepostli. ¿Y qué es matepostli? El hacha. Es justicia. Yo solo pido justicia. Por eso en las plegarias siempre debemos de tener en cuenta que es la justicia, el matepostli. Para ello, les voy a pedir que en estos días, yo aquí yo sé que muchos ya los tienen, necesito que me impriman estas hojitas, ¿sí? Porque en la siguiente, cada uno de ustedes va a ir analizando las imágenes y va a ir haciendo una descripción, ¿sí? Estos son 4 hojitas donde vamos a encontrar una imagen superior y una imagen inferior. El de día es una ceremonia de día y el de abajo es una ceremonia en la noche, en ese día. Y ese trabajo nos toca en la próxima gestación, que es de 260 tonalti. Ya no la creación, sería la gestación, la vibración, como el número 6. ¿Sí? Ahora, dentro de este trabajo, por eso Chalchihuitlicue está en el número 6 con Miquistli, porque justamente Chalchihuitlicue nos enseña eso, de que estamos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, a cada trecena, a cada veintena, a cada chihuitl, a cada atado de años, estamos rumbo a Miquistli. Estamos fluyendo. Por eso la frase, Xianehnemi ken achichipaktzin. Y la traducción sería, fluye como esa agüita, esas gotitas del rocío, limpios, sagrados. ¿Sí? Esa agüita del rocío lo podemos disfrutar en la mañana. Y es creado
por Yehyecatl, por la tierra, y lo podemos encontrar en las plantitas, sí, e incluso hasta en el desierto podemos encontrar esa agüita. Pero ¿qué nos enseña esta frase? Esta frase lo pueden ustedes regalar como un regalo a una persona que en verdad ama. ¿Por qué? Te está diciendo, sé tú esa agua que necesita esa gota en el desierto de alguien más. Eso, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es ser, esa es una práctica nahuálica. Sí. Cuando cambias el modo de pensar, comienzas a convertir en ese alquimista, ese que transforma, esa aquella que entiende que acciones mínimas nos llevan a resultados grandes, enormes, gigantes. Porque si la perseverancia no fuera el camino del agua, jamás fluirían los ríos, los lagos, los mares. Porque el movimiento es lo que los hace y las hace ser lo que son. Una energía que se adapta al momento, al tiempo, a la circunstancia. Y ese es el camino del náhuatl. Tiene que adaptarse, tiene que fluir. Pero fluir no tan solo habla, sí, voy a avanzar. Es un estado de conciencia, de vivir, de emoción, ¿sí? En estos videos yo trato de mostrarles eso. Si ustedes se dieron cuenta, el primer video que yo les mandé, en donde hablo, ¿verdad? En donde hablo yo de ciertas situaciones, que estaba yo sentadito con la pared blanca, ¿no? Presentaba yo un estado de ánimo con el rostro. Ustedes lo pudieron leer. El segundo video que les envié, intenté mostrar otro estado de ánimo. Si ustedes son observadores, ese es el ejercicio. El video de hoy en la mañana intenté mostrarles otro estado de ánimo. Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la enseñanza? Nos enseña lo que quise mostrarles, y espero que ya lo hayan detectado, que desde el estado de ánimo de la persona nos puede influir o puede no influir dependiendo de cómo estemos protegidos. ¿Se acuerdan? Que en el primer ejercicio decíamos, y estos dos deditos unimos acá, ¿y qué estoy haciendo? Espero que ya lo estén practicando. Hoy sería el segundo día que lo estaríamos practicando. ¿Se acuerdan? Que es protección. Por eso yo en este ejercicio de la madrugada les decía, por favor, protéjanse. No es cualquier viaje que hacemos. ¿Mm? Les daba los tips, cómo podemos protegernos. Sí, eso es importante. Cuando nosotros empecemos, miren, cuando nosotros empecemos estos tres ejercicios a practicarlos,
vamos a ir encontrando muchas respuestas, pero sobre todo muchas soluciones a nuestras dudas. ¿Por qué son 13? Porque la cuenta que llevamos es de 13 en 13. 13 en 13. Ah, pues hoy lo apliqué, sí. Para mañana yo les envío otro video. Incluso en uno de estos días les mostraré el unir fuego y viento, la protección, ¿no? ¿Para qué? Para empoderar esta energía que tenemos nosotros. No es para que yo perdón, el video no es para que yo les diga, pues vean que yo sí lo hago. No, son instrucciones que tenemos que hacer los hermanitos. Tenemos que practicarlo para poder obtener ciertos resultados. Y a todo esto que les acabo de decir lo encerramos en esta frase. Xianehnemiken achichipaktzin. Fluye como esa agüita del rocío, esa pequeña gotita que ahí está presente, que persevera, que da vida a otro ser. Y ese ser no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Lo haremos en 13 días, ¿sí? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Vean el Amosh, ¿sí? Ahorita les muestro aquí, donde quiero especificar y tiene mayor detalle. Vean, tenemos a Chalchihuitlicue. En su caminar, vean, ella está en su caminar. En este caminar, en este fluir, vean cuántas olas tiene al frente de ella. ¿Cuántas olas? Tres. Tiene 3 olas. Pero ahora, ¿cuántas burbujas tienen cada una de estas olas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, pero están cubiertos aquí 2, 8, 8, 8. ¿Hay algo interesante? Sí. ¿Por qué las olas no se forman atrás de ella, vea? Esa es mi pregunta. Y sobre estas olas hay 3 barritas de ocote con un atadito de tela de manta. También hay un círculo de jade. Aquí no está de obsidiana, es de jade con un corazón y arriba tiene otra telita, arriba uno de color amarillo y la lengüetita de Malinali de color verde. Aquí no es color amarillo como en el Amoshli Borgia. ¿Qué significado le podemos encontrar? Ajá. Pues la fluidez de la vida, del Ajá. agua, de las acciones. ¿Qué más? Pues al ser verde lo precioso de la vida, ¿no? ¿Mm? El chalchi, ese verde de lo hermoso, lo precioso. Y el número 8, pues ya saben lo que representa. Ujú. Sí, Tres, hermanito. 3 veces la ola, o 3 veces una ola, pues también la creación a través del agua. Ajá. Sí. Su campo, obviamente, nahuálico, ¿no? Exacto. Yo pienso Creación. que es la fuerza de voluntad también que necesitamos tener Mm. para recorrer esos caminos oscuros. Sí, es correcto. También por eso ahí tienen también un TechPad, ¿no? En el Popoch Commit.
Ujú. Las Sí, olas también pueden representar movimiento, vibración, evolución. ujú. Y, Sí, y claro, la fuerza de la luna, porque pues, el agua fluye a través de la energía lunar. Bueno, ujú. los ciclos también que le dan la intensidad al movimiento. Sí, También lo importante es que llegan estas olas y se transforman después de pasar por Chalchutlico. Y llegan y atrás de ellas se vuelven con otra intensidad, que tenemos por ahí ujú. un 5, ¿no? Entonces, esa vibración, ese cambiar de cada creación nahuálica que viene de una ofrenda hacia nosotros, tomarla a transformar a nuestra voluntad. Ujú. Sí, hermanitos, es correcto. Sí, hermanita Chalchijecacoat, la escuchamos. Tlazohcamati Temachtiani, la apoyo Walti. Con lo que dicen los Apoyado. hermanos, a mí me hace sentir pensar que viene justo de este caminar, su pasado es estar en Aquetzamani, agüita Aquetzamani, calma, y a través de ello en su Ashkanikan que está Chalchi, entonces ya de venir calma, te permite ahora sí el movimiento, este movimiento infinito de los ochos que te permite dar tu ofrenda constante, que son esos okot, para que puedas empoderar tu chalchihuit, porque ese es tu cuello de chalchihuit, en conjunto con tu corazón, que se conecte tu, Ujú, tu corazón con tu mente, con tu chalchihuit, con tu otra visión, eh, para que entregues esta ofrenda constante también a las aguas, esta ofrenda tuya de ese empoderamiento, y te conviertas en medicina. ujú. Pero Sí, es correcto. también arriba está Miquistli, pues la transformación. Ujú. Está, Sí, está, está arriba sobre la cabecita. sí, es correcto. Quetzal Yeyeka Coyopilzin, ¿escuchamos? Tlazohcamati Temasiani, bueno, igual. ¿Qué mano, Initzin? Buenas noches. Bueno, yo lo resumiría, Temasiani, como el poder de Chalchicuitlicue de crear a través del movimiento infinito. Ujú. Sí, Tlazohcamati. las ocamas de Nognitzin. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Mate Mastiani, pues yo creo que el agua es el ámbito espiritual, porque simboliza la purificación, la vida, la renovación, la transformación. Entonces es como una sustancia esencial para la limpieza de impurezas físicas, pero también no físicas. Representa la fuente de la sabiduría, la abundancia, y qué no decirlo, la gracia divina, porque en realidad es lo que estamos trabajando, ¿no? Con la parte divina. Entonces, Ujú, en esta fuente de vida y de creación, pues también tiene esta agua que representa la matriz, la madre de todos los seres, siendo como la ujú. cuna de la existencia y este gran símbolo de la gracia divina sobre la creación. ¿Qué más, Temastiani? Las Ocamati, gracias, hermanitos. Bueno, justamente es eso, nos dice fluir y crear desde la pasión de nuestros anhelos más profundos de nuestro ser, ¿sí? Dice Chalchihuitlicue, como dicen ustedes, ¿no? Tengo que aceptar esa transformación, ese cambio, y ese cambio nos va a llevar a que en nuestra vida seamos ese Aquetzamani. Si se dan cuenta, este agua que nos enfrentamos está en movimiento, pero acá atrás ya está en esa tranquilidad. Todo cambio viene acompañado de ese, híjole, de esas pruebas, ¿no? Porque si no enfrentamos esas pruebas, ese movimiento, no hay,
No hay realmente ese cambio porque decimos, ah, sí, va a llegar el cambio, pero que llegue el cambio a través de mi presidenta. Ahorita que ella haga el cambio, que haga el cambio aquí mi pastor, mi líder, dice Chalchihuitlicue, no, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacer y valorar todas las circunstancias, todas las vivencias que vayas teniendo en tu caminar con esa sacralidad, con esas barritas de ocote. Esos representan una ceremonia. Día a día, lo que les decía hace ratito, día a día tengo que trabajar sobre mi perseverancia, mi anhelo, que realmente quiero ser. Porque no es tan solo decir, quiero abundancia, quiero pues armonía, pero no se te va a llegar solamente, no, trabaja, fluye sobre ello, trabaja, ¿sí? Y todo esto es una medicina, y la medicina llega en esa satisfacción de aquí, de todo, dices, hoy entregué todo, hoy hice lo máximo de mis esfuerzos. ¿Y eso qué hace? Mi transformación, mi cambio en el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de vivir. Es un estado de conciencia, es una filosofía de vida el hecho de aceptar que estamos en esa transformación, en ese cambio constante. Después de este cambio viene la calma, como ese Aquetzamani que camina nuestra abuelita Chalchihuitlicue. Ella es la misma luz, miren, su collar de gran abuelo Tonatiuh, siendo empáticos, llevando en este fluir disciplinado. Recuerden que Tonatiuh representa disciplina, luz como sabiduría, calor como ese amor, esa empatía, porque nuestra madrecita Chalchihuitlicue es eso, es amor, ¿sí? Pero ¿por qué puedo yo asegurar que Chalchihuitlicue crea vida con Tonatiuh? Vean los tonalmeyos, los rayos, miren. Estos los rayos, miren, vean. Uno, dos, tres. Y esos son los rayitos que encontramos en Tonatiuh. O sea, Chalchihuitlicue lleva el desdoblamiento de Tonatiuh. ¿Por qué? Por eso ella está en el número 6 como señora de la noche. Tonatiuh llega, o sea, el abuelito Sol, calienta el agua y lo evaporiza. Y nosotros llega el abuelo Tonatiuh con su irradiación, a pesar de que ahorita ya es de noche, el calorcito, y a través del sudor estamos excretando aquello que no le ayuda al cuerpo. A todo esto, esa es una transformación, ese es el atlachinoli que llegamos a encontrar en los temazcales. Ahora bien, incursionando más sobre nuestra abuelita Chalchihuitlicue, ustedes pueden encontrar en su parte sexual ese Chalchihuitlicue, ese chalchi, vean. Aquí está su falda, pero aquí miren, nos representa ese chalchi. Es vida. Ella es la misma vida, ella es el origen de la vida. Por eso está representado en esta secuenciación de agua, ¿verdad? Por eso quise recordarles y recordarme que la señora del día está en el número 3. En la señora de la noche está como número 6. Y como el Atlachinolin, como el vapor que eleva hacia el cielo, está Tlaloc, ¿no?
ella representa, el agua representa la esencia del nahual, del nahualismo, la transformación, que ha sido malentendido y mal comprendido, sí, incluso mal comprendido, malentendido, malinterpretado, hasta con cierta cizaña de maldad, sí, porque estos amigos que llegaron, aunque ni fueron tan amigos, a estas nuevas tierras, toda práctica lo consideraron como adoración a la energía negativa que ellos creían que era el Satanás, ¿no? Entonces, dijeron, pues que es una filosofía, una transformación, un cambio en vivir en armonía. Pero dicen, no, no es que están adorando a ciertas energías o a ciertos dioses paganos, ¿no? Pero realmente lo que nos habla aquí de una transformación, de un cambio, ser transparentes y congruentes en nuestro camino como una forma de vida y filosofía. Es lo que nos dice la abuelita Chalchi. Si ustedes se dan cuenta, la abuelita Chalchi en esta imagen, ella tiene la energía de quién, por el color amarillo, ¿de quién? De De Tonatiuh. Quetzalcóatl. Sería de Quetzalcóatl, de Tonatiuh, ¿verdad? De ese Tonatiuh, de esa luz, esa sabiduría. Pero ¿por qué podemos decir también de Quetzalcóatl? O sea, todo lo que usted le dicen dice que sí. Sí es el desdoblamiento de Quetzalcóatl, porque justamente, ojo, aquí cómo lo correlacionaron, porque los abuelitos no dijeron nada más, sí, que Chalchihuitlico sea su abuelito el Coatl, la serpiente. No. ¿Por qué Quetzalcóatl? Porque es la serpiente hermosa, que entiende lo material y lo espiritual. Quetzal es hermoso, y lo hermoso es lo espiritual, lo intangible también. Coatl es la materia, lo físico. ¿Y a poco no la serpiente cada año cambia de piel? O sea, cada ciclo. Y es lo que nos dice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Chalchihuitlicue también tiene malinali, las hojitas de la medicina, las hojitas de esa sanación. Aquí miren, lo lleva en esta mano, pero también lo tiene en su tocadito, como su chimaltonal y su energía, su aura. Pero ojo, vean ustedes qué representa esta parte. ¿Es un tecpat o es una pluma? Miren, lo tiene aquí y lo tiene aquí. ¿No? ¿Qué creen que sería? ¿Es una pluma? Ajá. ¿Es una pluma? Sí, es una pluma. Y no es cualquier pluma, ¿verdad? Es una pluma blanca. ¿De águila? Sí, cola. así es. De águila, pero no es cualquier pluma de cualquier parte, es de la colita del águila. Y esto representa, la colita del águila representa precisamente ese equilibrio en caminar adelante y tratar de, al momento de planear el águila, se dice que su colita le ayuda a moverse, a aterrizar y a elevar también el vuelo, ayudándole a las alas con el impulso. Por lo tanto, entonces nos está diciendo en la abuelita Chalchihuitlicue el impulso a hacer medicina, pero no tan solo con la medicina externa, como con las plantitas, sí, pero también la medicina desde tu energía. No es tan solo decirle, yo sí soy medicina y todo eso, pero tus actos muestran lo contrario, ¿no?
No, sí, hay que ser armoniosos, hay que ser bondadosos, hay que ser congruentes con lo que decimos, con lo que caminamos. Sí, pero no lo estás haciendo. Solo lo tienes aquí. No lo llevas a la acción. Como el día de hoy les decía, son 4 tarjetitas. Me decía una hermanita, bueno, yo no hice tarjetitas, pero sí les escribí a las personas que siento un afecto a ellos, les mandé y se sorprendieron y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasó? Le cayó el Hubo 20. un efecto, ¿no? Hubo un efecto como la de Nimitzlazotla, Xianenemi fluye, pero ¿por qué me dirían que fluya? ¿Será que me han visto muy estancado en algo? No lo sé. Justamente ese es el movimiento que nos pide. Chalchihuitlicue dice, conecta, que esa pluma eleve todo esto que tú sabes, que te guíe en tu camino, por eso lo ponen al frente. No lo ponen atrás en las lesnas de hueso y de maguey, no. Lo ponen adelante, ese que te guíe esa plumita que te recuerde. Por ello, que hay ocasiones en nuestro bastón le ponen una plumita de águila. Eso representa, te recuerda, impúlsate a volar. Hazlo. Híjole, me gustaría ser medicina, me gustaría sanar, pero hasta que esté preparado, entonces lo haré. Hasta que termine el curso, entonces sí ya podré. Hasta que me dé el maestro mi bastón. Y solamente entonces podré hacerlo. Dice la abuelita Chalchihuitlicue, empieza ya, empieza a practicarlo, ¿sí? Vete creando, por eso ahí nos ponen 3 de sustento en el mismo, aquí, en el mismo abanico, si queremos llamarle así, ¿sí? ¿Y el abanico para qué sirve? Para el aire, para el yeyecat. ¿Y el yeyecat para qué sirve? Es un medio de comunicarnos. Es un medio por donde vibra, donde camina esta medicina. Bueno, dentro de su atuendo, dentro de su, como un tipo casco que porta Chalchihuitlicue, tiene la serpiente. Y tiene los dos, la mandíbula de arriba y la mandíbula de abajo. Ya hablábamos un poco sobre eso, ¿no? La mandíbula conecta con lo terrenal, con lo físico y con lo espiritual, lo intangible. Incluso, vean, dentro de su tocadito, aquí tiene, ¿qué tiene? Una lesna de maguey. Acá. Empodera. ¿Empodera qué? Y no es que lo tenga justamente hasta arriba, sino que cerca de este tercer ojo, que es el portal de Chalchihuitl, ¿no? El del jade, el de fluir, el de percibir, el de intuir. Ahora bien, miren, atrás, en esta parte, ¿no? Tiene un cuchillito justamente de pedernal, pero es de color amarillo, activa tu percepción. Tenemos una flor, tenemos los rayos de luz de Tonatiuh, pero si ustedes ven estos rayos, no son amarillos, son de jade, porque también hay rayos de color jade, de esa luz. Si ustedes se han dado cuenta cuando está la luz del sol y llega directamente al agua, se ven esa luz, ese fluir, ¿sí? En su mano, pudiéramos decirle, esta es su mano derecha, si nos ponemos de perfil, en su mano izquierda tiene una lesna de hueso y una lesna de maguey. Nos habla de ese, ¿no? De la fuerza de voluntad, de la disciplina. Algunos dicen de autosacrificio, yo le diría más de ese ímpetu de realizar las cosas, ¿no? Y bueno, a todo esto, nuestra parte que nos va a ayudar a florecer, si ustedes se dan cuenta, miren, está apuntando
el hecho de florecer en la parte de la columna vertebral. Sí, o sea, en todo nuestro cuerpo está Chalchihuitl, está el jade, que es el agua, que es el tona, por eso está tonatio, del tona, el calor, que hace que nuestro cuerpo esté en función, ¿no? Nos dice que aquí ser transparentes y congruentes en nuestro camino como una forma de vida y filosofía nahuálica, pertenecer al camino de la medicina. El agua es medicina, el agua es sanación, el agua nos lleva a esa transformación, ¿sí? Y todo esto, cuando nosotros entendemos todos estos números, todas estas energías, es ahí donde dice uno, sí, ahora entiendo por qué me comporto de una otra forma, porque llevo la energía de Chalchihuitl. En mi caso, tengo el número 6 como año, 6 carrizo. Como señora de la noche, Chalchihuitl, el jade y el nahualito como la serpiente. Es por ello que ahora entiendo, con razón estoy pensando, quiero aprender esto, quiero hacer lo otro, quiero ir fluyendo, quiero irme desprendiendo de esto, lo poco, lo mucho que yo tengo para los demás. Bueno, entonces es esa parte que cuando nosotros vamos leyendo nuestro tonal, por eso decimos nuestro tonal y nuestro nahual, y aquí nos lo está diciendo, ¿sí? Ustedes pueden ver a un personaje que está aquí. Miren, ¿quién creen que sea? Vean su tocadito que está aquí al frente, miren. ¿Quién de los 9 señores de la noche tiene a este ave hermoso? ¿Ya lo recordaron? ¿No? Miren, les voy a mostrar esa imagen de chat. Es un poquito para ir viendo que cuando les digo es el desdoblamiento de todos los señores de la noche. Cada uno lleva una energía misma de lo que tenemos. Permíteme, ahorita les muestro el Amoshli, Tezcatlipoca o Feyerabadi Meyer. Permíteme. Está aquí y ahorita lo van a ubicar. Es importantísimo que vayamos Junto a Isli, revisando. está junto a ¿Mande? Isli, es el que está junto a Isli, Temastiani, Ajá, aquí vea. en el códice Tezcatlipoca. Era Pilsintecutli. Pilsintecutli, ¿sí? ¿Creen que sí es ese? Ahorita les Está muestro, miren. güerito. El ave que tiene en la frente, el ave que tiene en la frente es la que nos va a guiar. A ver, ¿pueden ver ya el Feyerabadi Meyer? El Amoshli Tezcatlipoca. Sí. Bueno, vean qué tiene en la frente a este señor. Este ave. Tecutli. ¿Ya se dieron cuenta? Tecutli. Órale. Entonces, ahora vemos aquí. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Xiutlecutli o Xiutecutli con Chalchihuitlicue? Veamos, miren. Este personaje, parte de su cuerpo está vestido todo de color rojo. ¿De acuerdo? Tiene su collar de tonatio. Ahí está. En su tocadito tiene cuatro hojas de malinali. Y tiene el ave que está aquí al frente, que es Huitzilin, ese ave. En la otra mano tiene el atado de ocote aquí fíjense, aquí su espejito es de Tezcatlipoca. Y lo que tiene en la parte de arriba es el Tlamatilistli, la sabiduría primero, de la conciencia interna, de la aceptación, que soy un ser poderoso
Eso me lleva a mi tlamatilistle, a mi sabiduría, y esa sabiduría me va a dar o voy a ofrendar esa medicina. Ahí está. En la otra mano, las hojas de Malinali no los muestra hacia arriba las hojitas, sino que lo voltea. Hace esto, ¿no? Si nos ponemos, la mano derecha está hacia arriba y la mano izquierda muestra Malinali hacia abajo. Y solamente una parte de su cuerpo está visible. Y su otra parte de su cuerpo está sumergido dentro del El agua. Agua, agua. El agua. Vamos. el En su agua, el tocadito está de color rojo. Tiene un oído muy empoderado. Mm, tiene en su collar, tiene cuatro, tal igual cuatro cuentitas, ¿no? Uno más grande, los otros son más pequeños. Ahora, dentro de este caminar, está como un tipo encerrado, miren color amarillo, y alrededor tiene esta parte del movimiento del agua. Ahora, ¿qué creen que significaría esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y aquí ya somos nosotros. Esta es la ceremonia. ¿Eh? ¿Qué nos estaría diciendo? Podría decirnos que al ser Chalchiuhtlicue nosotros tendríamos que fluir en esas cuatro aguas, en estos cuatro Tezcatlipocas que forman, pues, son las energías creadoras, son los cuatro Tezcas que viven en nosotros. Entonces, el fluir en ellos, el mantener ese equilibrio, el mantener sí, ese equilibrio, esa fluidez en ellos, con todos ellos, caminar en esa armonía, junto con las medicinas, junto con son los cuatro Tezcatlipocas. Ujú. ya Sí, ya sería la ensoñación, porque tiene parte de su cuerpo está en el agua del Mictlampa y la otra parte, obviamente, el cuerpo en este plano, ¿no? Entonces ya ujú, sería la sanación o la ensoñación, digamos, ya sería como la clave. Ya el uso exacto. pudiera ser la sanación o la medicina. Ujú. Y no es lo que hicimos esta noche o esta madrugada, a fluir, Ujú. caminar. Por eso sus pies no nos lo muestran. Caminar en la ensoñación, ir por medicina hacia el Mictlampa, por eso lo voltea hacia abajo. Es similar a lo de Zipacli. Si nosotros empezamos a entender este tipo de escritura, Zipacli muestra en la parte de arriba de su mandíbula, ¿verdad? Lo tangible. Y la mitad de su mandíbula está dentro del agua, lo intangible. Lo que está dentro del agua es lo espiritual y lo que se puede ver es lo material, el tonal y el nahual. Fluye en el agua. Y este tocadito de este animalito nos habla de vive como Xutlekuhtli. ¿Qué quiere decir? Vive en lo terrenal y en lo espiritual. Lo tangible, lo intangible. Inclusive con sus manos nos lo muestra, ¿no? Haz las ceremonias en busca de la medicina, pero no tan solo en este plano terrenal, también, el Mictlampa, en la ensoñación, con los cuatro jades. Recuerden, el color verde es cuatro jades. ¿Se acuerda? Tlamatilistli, Petlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli. Pero también la ensoñación, la medicina, la geometría sagrada y la palabra florida.
ten esa fuerza de voluntad como el colibrí. Por eso, aquí en esta parte está ese colibrí. ¿Entienden? ¿Por qué está encerrado como con color amarillo? ¿Y no es esto lo que hacemos? Tu chimaltonali. En La este protección. fluir es la protección, es aplicar esa sabiduría, todo lo que has aprendido para protegerte. Ah, me vale, yo no le voy a hacer caso, yo entro, yo soy uno de los que no le pasa nada. Ajá, hazlo. Al ratito a ver cómo te va, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Y el agua qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo delimitan el agua? Porque cada uno de nosotros delimitamos hasta donde queremos llegar, ¿sí? Ahora bien, Xiutlekuhtli nos enseña a vivir en esa centralidad. Por eso es que nos lo muestra de manera física al observar el Ilhuicat, el cielo, en el atardecer, ahí está el abuelito, y la irradiación del sol. ¿Por qué? Por eso tiene su collarcito de sol aquí. Al atardecer y al amanecer, antes de que llegue el sol, ahí está el color azul del cielo. Va. Sí, hermanita, ¿la escuchamos? Oh, ¿Sí? Nerina. Nerina, sí, por favor. Nada, quería comentar que me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Quería, viendo el dibujo, ¿verdad? La Moshli, es como que no, es una invitación a sumergirnos en nuestras aguas profundas, creando el equilibrio por las manos, ¿verdad? Creando el equilibrio para florecer, para luego florecer y en ese proceso de introspección, no hablar porque él está debajo del agua, sino escuchar y observar. Pienso, no sé, como es como una invitación a ir hacia adentro para conocernos y ir entonces y guiarnos con el colibrí para entonces florecer una vez ya hemos hecho esa transformación. No sé, eso es lo que yo Ujú. quisiera aportar. Sí, hermanita, sí, sí, sí. Sí, claro. Es parte de todo ese trabajo que hacemos en la ensoñación. ¿Se acuerdan que cuando les decía en las instrucciones de la práctica nahuálica de esta madrugada, objetivicen olores, colores, guíense por el oído con el silbido, ¿no? Les decía, Ujú, ese silbido, así ya para que vayamos y podamos ayudarnos. Pero ojo, vean ustedes el ojo de este practicante. ¿Qué, qué información les da ese ojo que tiene? Está abierto. utilizando los Ujú, ojos está para abierto. ver. Es para ver Pongamos, con la mente, no te ni porque, o sea, al cerrar nuestros ojos nosotros podemos ver y visualizar lo que estamos soñando o ensoñando. ujú, así es, lo que alguna veces les decía, vean con los oídos, vean con la boca, vean con la respiración, vean con la mente. Ujú, No es necesariamente que utilicemos los ojos que tenemos, porque no veremos más allá de. Vean, sus ojos están en blanco, no está utilizando esos ojos naturales. ujú, Está en ese, como decimos, Ixpetlanilistli, en ese trance, en esa meditación, en esa conexión. El día de hoy, los que hicimos el ejercicio, encontramos mucha información,
Ujú. Sí, pero algunos regresamos con unas larvas o vampiros energéticos que les llamamos, pues que nos drenaron nuestra energía, que contaminaron nuestra energía. Por eso les decía, sí o sí tenemos que limpiar esa energía que tenemos. ¿De acuerdo? Esa es la ensoñación. Y el atadito, vean, el atadito esto que tiene acá, en la parte de la glándula perceptiva, ¿no? Que vean, justamente está amarrado con el Ixcuamecatl, este atadito. Nos habla, empodera, justamente el chalchihuitl. Tienes que empoderar tu percepción y lo que les decía hoy en la madrugada, no se quede mucho tiempo ahí, no, vamos a fluir, a avanzar, ¿sí? Esa es justamente la ensoñación. Y vamos con el corazoncito, vean el corazón como una flecha, y no está hablando de este 14 de febrero que está bien enamorado, no, vean esa flecha, cómo apunta en el color amarillo del corazón. ¿Qué nos representaría esta hermosa imagen? Ujú. Ya el objetivo de sabiduría, bueno, la flecha, el Ajá. objetivo y el color, pues es el amarillo, es el que apunta hacia, con la colita hacia arriba, pues, o la lengüeta hacia arriba también. Entonces apunta Ah, también a la conciencia, concientizar lo que estás trabajando, sí. o el ¿Y el objetivo, color rojo? la fuerza, voluntad, ¿no? La transformación Pasión, Transformación. del Sí. corazón, ¿no? El La objetivo fuerza del vital, corazón. la El fuerza color vital. rojo también nos habla de la fuerza vital, que es la sangre que trabaja nuestro corazón. Ajá, ¿qué más? ¿Por qué la lengüetita de color rojo está apuntando hacia abajo? ¿Por qué creen? Porque es la fuerza vital, la madre tierra o la naturaleza, Ujú. lo materializable, o sea, lo tangible, Sí. la estructura que nos mantiene ahora sí que en este plano, como cuerpo. Ajá, ¿qué más? Mm, Miren, recuerden que la flecha es objetivizar, el objetivo, hacia dónde queremos ir. Entonces dice, activa todo lo que hagas, conecta tu sabiduría con el corazón. Por eso la flecha viene de arriba hacia abajo, porque la sabiduría es donde aquí donde vamos acumulando, pero también vamos conectando con el corazón. Entonces dice, todo lo que hagas, hazlo de de corazón. razón. Desde tu sabiduría, tu corazón, conéctalos. Después de tu corazón, viene, ya conectaste, sabiduría con corazón, ahora eso va a elevar, esa sabiduría va a salir a través de la palabra, a través de tus acciones. Y todas esas acciones serán impulsados, serán empoderados, fortalecidos por nuestra fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad debemos de ponerlo al frente de nuestro corazón. Híjole, es que me da pena que yo le diga a alguien de mis hermanitos, a alguien de mis familiares, que lo quiero, que lo amo. ¿Qué pensará? ¿No? Pero por ello nos impulsa aquí y nos dice que esta sabiduría debemos de retomarlo de estos cuatro caminos, de estos cuatro jades. Sabiduría, iluminación, conexión, transformación y fuerza de voluntad, pero también de la ensoñación, de la palabra florida,
de la medicina y de la geometría sagrada, de medicina de Pastecatzin, ¿no? Pues entonces dice, hazlo todo de corazón. Une sabiduría con tu corazón y todo eso te va a impulsar a que tú puedas hacer las cosas. Sí, una acción sin sabiduría, sin el amor, sin las emociones, es una acción, es una palabra, es una expresión vacía, ¿sí? Por más que lo digas, la otra persona no lo siente, no lo vibras. Cambia totalmente cuando tú conectas esto, y lo sacas, pero sobre todo lo empiezas a escribir, esa palabra florida que tú escribes, cuando alguien lo lee, dice, esto, esto que está escrito aquí, yo también ya lo había pensado, ya lo había vibrado, por eso ahora lo entiendo. ¿Por qué creen? Porque justamente escribir la palabra Florida no es tan solo, es que me inspiré, ahora sí tomé ahí ayahuasca, tomé la plantita del venadito azul y ahora sí, mira, me conecté. No, no se trata de eso. La palabra Florida nos habla de lo que está aquí mostrándonos. Y la palabra Florida es uno de los pilares del nahualismo. Tienes que escribir tu plegaria de aquí al corazón con objetividad, con propósito. Por eso, yo les puedo dar algunos ejemplos de las plegarias que yo utilizo. A mí me funcionan porque yo tengo un objetivo, un propósito, del por qué lo digo, lo expreso, primero para mí, después para las energías. Lo que decimos, primero me lo debo de creer yo, que funciona, y puedo probarlo que sí funciona porque yo ya lo apliqué. Ahora, me decía un hermanito, oiga, ¿y por qué no nos comparte esa plegaria? Claro que sí, con mucho gusto yo se los comparto. Oiga, pero no funciona para mí. Claro, porque yo lo escribí desde mi sentir, desde mi corazón, desde mi sabiduría, desde mi intención. Tú tienes otro objetivo y a partir de ese objetivo tendrás que crear tu palabra florida. Ay, entonces, ¿qué chiste tiene de que usted nos dé hasta un curso de palabra florida? Ah, mi intención es que entendamos que vamos a hacer nuestra palabra florida desde nuestro sentir. Pero si ya lo escribimos, podemos guiar a los demás cómo crear esa palabra florida. Y es lo que nos está diciendo aquí desde el corazón. ¿Sí? Es una parte. Tenemos, vean, a una serpiente. ¿Qué observan ustedes ahí? Esto es todo, estas son ceremonias. Y ceremonia no es que me agarro mi poposhko y le empiezo a saumar, no. Ceremonia es una forma de hacer las cosas conectando mente y corazón, ¿sí? El hecho de que yo agradezca el día de hoy, después del día, agradezca las energías porque viví, porque regresé a la casa, fui a trabajar y ya estoy aquí, es una ceremonia. Nosotros hacemos que la vida sea ceremonial. Díganme ustedes, ¿qué observan con esta serpiente? Y parece que es un piecito, una piernita, una mano. ¿Qué mano es? Los escucho, hermanita Chalchihuejecacoat, la escuchamos. Tlazohcamati Temachini. Y yo lo que estaba viendo desde que nos estaba usted compartiendo lo del Yolot es que nosotros fuéramos como esa serpiente y que está conectado, o sea, porque la parte donde está el Yolot se parece a la otra imagen donde está Nanantzin Chalchutlicue y tiene el casco de donde están las fauces de la serpiente abiertas. Y entonces el Yolot es ahí, como esa fauce de la Coat abierta.
¿no? De lo que nos explicó sobre que estas vírgulas de la palabra vengan de nuestro corazón, pero está la otra parte que es la colita, que también somos nosotros, pero allí la está tomando una mano izquierda. Entonces es como la parte nahual, ¿no? La parte también que no se mira, pero que está en control de esa energía, porque la coat es la energía. Entonces, que Ujú, esta parte nahual pueda tener el control de nuestra energía, además que está dividida en tres partes de la fuerza de voluntad, pero tiene esta fluidez, esta colita de jade, de chalchihuit, lo que nos remite también los cuatro jades, ¿no? O sea, por eso está en cuatro y indica que está el piecito derecho arriba, que tu materia la tengas caminando también sobre esta energía, o sea, que esté en conjunto, pero por eso la separan en dos partes, como tu parte intangible que es el YOLO, tu cabecita, tus fauces, y que por ahí emitas la palabra, y en la otra es la parte física, pero en control. Eso es lo que a mí me detonó. ujú. Tlazocamati. Tlazocamati no initzin, Tlazocamati. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que encuentran en esa imagen? Porque a mí, Pues, miren, no pues, todo lo que yo les diga es todo completo. Ustedes lo pueden leer. ¿Por qué? Porque esta parte es lo hermoso de que uno lo puede leer dependiendo también de sus necesidades de conocer y de conocerse uno mismo. Entonces no podemos hacer algo estándar, decir, es que la mano izquierda nos dice, toma tu energía y trabájalo y transfórmalo. Y el piecito es la marca de un pie y es un pie izquierdo. Ah, no, no, no es izquierdo, es derecho. Es pie derecho. ¿Es esa parte? No, no es estándar. Podemos interpretarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Ujú, En el caso que, bueno, agregando a la compañera, es un McQuiltin o un mago en transformación, trabajando bien, bueno, trabajando sus dos energías y obviamente respetando ahí en el campo de Chalchicuitle, por eso la colita que viene de arriba, el jade, o lo precioso, lo espiritual. Y bueno, ujú. quería complementar lo que dijo la compañera. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Sí. Sí, yo pensé, creo que, Marciani, también, adelante. ay, perdón. Marciani, en el caso del piecito derecho que va hacia abajo, Ujú, también está apuntando a que vayamos hacia la ensoñación, ¿no? Que trabajemos esa parte en el Mectlampa. ujú. Claro, así es. ¿Qué más encontramos? Sí, hermanito, Chiquinawi Xochitl. Pues yo lo primero que noto, pues primero estoy muy de acuerdo con todos mis compañeros también, ¿no? Con todos mis hermanitos. Y lo primero que noto, pues es que no es cualquier serpiente, ¿no? Que es una serpiente coralillo, Ujú, que efectivamente, pues sí tiene la puntita del jade, pero también tiene ese colorcito blanco que simboliza mucho la pureza y el color rojo, ¿no? Que es la fuerza vital. Entonces, veo que es la pureza del jade y nuestra energía vital, la pureza de esa fuerza de voluntad, ¿no? De esa fuerza que necesitamos llevar en la mano, precisamente cargando para poder caminar en el camino de la energía, ¿no? Seguir caminando en el camino energético, en este camino del tonal, pues, ¿no? Y pues es lo que yo veo. así es. ¿Qué más, hermanita Matlactle Banseat? ¿La escuchamos? Onceagua. Sí, pues también complementando lo que dicen mis compañeros, el tema del trabajo de los Macuiltin, el 3 marcado en la colita de la serpiente que me hace regresar a la creación, lo blanco, la conexión con los ancestros y la imagen de la manita izquierda y el piecito derecho, pues es decir, avanza
avanza a lograr ese culmen, esa puntita de chalchi, de jade, lograr esos 4 jades siempre y yendo con el nahual y con el tonal, que si alcanzas lo precioso, tenga siempre el pie en la tierra, pero que con la mano puedas llevar en tu parte nahuálica, en tu parte interior, pues esa fuerza de voluntad, esa conexión con tus ancestros, pero que no por ello pierdas el piso, ¿no? Que no te gane ese guajolotito y que puedas caminar con ese conocimiento. Tlazocamati, muchísimas gracias, hermanita. Hermanito Alberto, lo escuchamos. ¿Qué más tiene? Pues sí, compartir también pues que nuestro andar, nuestro sendero por el cual estamos iniciando, pues sea con disciplina. Ujú. Todo lo que hagamos, pues pongamos el corazón, sin olvidarnos de esos 4 jades que ya tenemos que empezar a trabajar. Y no nomás con esos 4 jades, sino con nuestros objetivos, que ya tenemos que estar creando parte de nuestra sanación. Uno de ellos, pues, es ese objetivo de sanarnos, porque para poder sanar a los demás, primero me tengo que sanar yo. Tengo que echarme un clavado a mi interior para poder descubrir esa medicina, para poder trabajar con esos jades, con esta sabiduría y poderla compartir. Recordemos que si en un vaso tenemos agua, pero le ponemos otro tipo de agua, aunque sea agua, pues se van a corromper las aguas. Entonces debemos de cuidar también precisamente nuestras aguas. ¿Qué aguas estamos trabajando y qué aguas tenemos que ya deshacernos de ellas? Ah, en nuestro camino, pues aprendimos muchas cosas que ya ahorita, con este nuevo conocimiento, pues ya nos está deteniendo, estorbando para nuestro avance. Entonces tendríamos que empezar a trabajar con los Mahuiltin para desaprender y que pueda entrar lo nuevo, ¿verdad? ¿Qué más, Temastiani? Ese es mi compartir. Tlazocamati, no Ignitzi, le agradezco, hermanito. Maestro, Hermanita hay Nerina, ¿la escuchamos? Sí, yo, bueno, soy congruente con todo lo de mis hermanos. Para mí es como ofrendar desde desde mi nahual, desde mi espiritualidad, mente, corazón, energía interna, poniéndola al servicio y que se manifieste y deje una huella material como usted nos dijo, que se vea, que podamos ser congruentes con lo que somos, con lo que estamos aprendiendo, la conciencia que estamos adquiriendo de nuestro nahual y de todo este mundo espiritual que está presente en todo lo que hacemos y que en esa conciencia podemos dejar una huella, ¿verdad? Manifestarla y dejar esa huella creando ese balance de lo material y lo espiritual. Y creo que pues el jade pues es el resultado. Para mí es como el resultado, es el regalo el fin, el objetivo, el camino termina ahí. Es como que esa serpiente nos va llevando, vamos fluyendo y a la punta de esa serpiente viene siendo como la autorrealización de lo que estamos aprendiendo. Pienso que eso es lo que recibo. Tlazocamati, muchísimas gracias, hermanita, por su compartir. Hermanito Guillermo, lo escuchamos. Nazocamati, Temachtian, y muchas gracias a todos los hermanitos. Ha sido muy nutritivo escuchar a todas las opiniones. Yo lo que observo que se me hace muy curioso es la idea de los
como incompletos, ¿no? O sea, todo lo que se muestra ahí de alguna manera está incompleto, pero mostrando una armonía en su totalidad con esa incompletud de alguna manera, jalando desde la parte izquierda nahuálica al trabajo de la serpiente, que la serpiente cuando cambia de piel va pelando y dejando su piel y su colita, pero perfecta, ¿no? O sea, se queda toda la pielecita, este de lo que fue de la creación de su jade que dejó en un pasado anterior, ¿no? De lo que fue en una versión anterior. Y ese seguir combinando de la transformación desde la mano izquierda a forjar a lo que dejamos atrás de nosotros. Entonces, desde nuestra conexión con lo intangible, con lo nahuálico, con la información que viene desde el ensueño. Entonces, esa colita es lo que se deja, ¿no? El pie en nuestro surco, en nuestro camino, que al final de cuentas es nuestro destino, somos nosotros mismos, ¿no? No hay mayor destino que el de nosotros. Entonces es ir forjando, abriendo surco a nuestro propio destino que íbamos sembrando paso a paso y irlo conectando a esa parte superior a nosotros que está en el ensueño, en el Mictlampan. Es lo que observo y me gustaría compartir. La Sucamati. Tazocamate no Initzi, le agradezco infinitamente su compartir. Abuelito Metoshli, lo escuchamos. Tlapayahualti, no iniwan. Tapayabalti no Nitzi. Mi corazón se alegra escuchar todas las voces, todo el compartir. Estamos entre puras personas de conocimiento. Es un honor realmente estar aquí entre todos los compañeros, escucharlos. De todo se hace uno y de todo su compartir, porque cada quien tiene una experiencia diferente. Es una imagen muy bonita. Yo lo que veo abajo es como el mar, como la totalidad, porque no es un lago, sino que quiere decir que es la inmensidad del mar, que es donde se genera la vida, el mar. Entonces, va saliendo el espíritu, la energía del agua, de la creación, y nos está dando la ofrenda. La ofrenda. Ah, como usted dijo, el corazoncito lo activó, la flecha lo activa. Nuestro corazón sale, esas dos como es una vírgula de la palabra, se parece como la de cuando sale el fuego, pero es como cuando uno sale el aire y el poder, cuando uno diastol y stol, o sea, entra, exhalar, inhalar y exhalar. Una avienta fuego y otra trae el oxígeno, que es la vida. Entonces, está saliendo, al activarla, sale dos, que es la fuerza, entra, sale, o sea, el corazón ya está vibrando, ya está latiendo, porque nosotros ya estamos en conexión. La manita, como ya mencionaron todos, está sosteniendo a una serpiente, y la serpiente es la energía, es el poder, pero también puede ser el peligro, que nos está diciendo, la persona lo está controlando, como mencionó la hermanita, lo controla, pero el pie está poniendo el dominio. O sea, no nomás es que lo controlo, sino mi energía, mi poder y todo esto que me está vibrando de la mano, lo controlo y yo tengo el poder sobre ella porque lo estoy pisando encima. Y en cualquier momento se puede, o sea, ahora yo soy el dueño de esta energía que antes me controlaba. Habría mucho que decir, arriba la imagen, pero los hermanitos dijeron bastante. Así que muchas gracias, Mastiani, por hacer estos círculos y abrirlos. Se nutre uno de una manera inimaginable. ¿Ves? La imaginación se suelta, los hermanitos sueltan la energía, el conocimiento, y es como cuando uno está en ceremonia y empieza a oír los cantos y las voces de todos los abuelos juntos, en unísono. Tlazo Camate y Canoche no Yolo. Tazocamate no Initzi. Sí, hermanitos, como les decía, justamente al unir estas tres imágenes tan hermosas y poderosas, dice, la vida lo vamos a crear nosotros.
Nuestro camino del Nahual, nuestro camino del Tonal lo creamos nosotros. Nosotros somos el que estamos al centro de todas estas decisiones, llevando a conciencia estas ceremonias, esta medicina, que lo generaremos desde el corazón, desde el empoderar de nuestro corazón, pero este empoderar del corazón debe de tener un objetivo del por qué y para qué tengo que actuar de una u otra forma. Para esto debo de estar muy consciente que debo de controlar lo espiritual y lo material, pero de una forma armoniosa. Y cada vez que yo intente o deje de hacer ciertas acciones, ciertas ceremonias, me llevarán a resultados. A todo esto, estoy unido a los Maquilting, a los números 5, ¿no? Que son los deditos que pudiéramos hacer aquí. Pero sobre todo esto, si lo observamos bien, aquí nos muestra también nos muestra de la rodilla hacia este piecito. Nos muestra ese piecito también que está caminando al lado de la serpiente. Y como base tenemos los Maquilting. Entonces nos dice, es conectar con lo terrenal y con lo espiritual, con el universo. Nuestros pies conectan con la tierra, mientras que nuestras manos lo conectamos también con el universo, con el Mishkoach. Por eso el de Mashoch Poncayot, el momento de conectar con el universo, pero también con la tierra, con nuestros piecitos, ¿no? Entonces es una práctica muy integral, es una ceremonia muy integral que nos habla de un empoderamiento de nuestro caminar, ¿no? Fluyendo en la vida de manera ceremonial, llevando medicina en la sabiduría y en la creación de una sanación, integran siendo Xiutlacutli. Debo de convertirme en ese Xiutlacutli. Al momento de que me indica, ten la fuerza de voluntad de ser tu Xiutlacutli, tu centrador, te está comprometiendo a aceptar tus resultados, a empoderar desde el corazón, desde tu transformación, tus decisiones, ¿sí? Así es que si hoy decido a emprender un proyecto, porque también va de la mano de la trecena de Secuautli, ¿eh? Al momento de que yo digo, tengo que cambiar, tengo que empoderarme, no nada más decirlo, lo tengo que aplicar. Espero que hasta este momento ustedes ya tengan presente su proyecto para esta trecena y lo vamos a seguir alimentando en las siguientes trecenas. Esto conlleva a que vamos a gestionar esas habilidades, esa sabiduría, esa transformación, lo vamos a poner al servicio de nosotros y de los demás. Eso nos hace vivir en conciencia, en ese estado de conciencia de Aketsamani, que a pesar de las circunstancias que yo esté viviendo, me mantenga en esa quietud, como el agua inamovible. Aunque abajo aquí surjan tormentas, movimiento, yo tranquilo, porque yo soy, como decía el abuelito Metoshli, yo soy el que controla esta energía que yo tengo. Y no vamos lejos, dentro de estas imágenes encontraremos, por ejemplo, en el rumbo de Xutlekutli, tenemos a un personaje, miren, aquí está, si lo alcanzan a ver, es un personaje que está entre sus piernas la serpiente y la está dominando, ¿no? Justamente no está dominando la serpiente, se está autodisciplinando para el control de sí mismo. Que si en este momento llega una persona, me empieza a insultar, yo esté consciente de que tengo que trabajar en ese, en ese empoderamiento. Justamente como podemos ver aquí a Chalchihuitlicue, nuestra abuelita Chalchihuitlicue, ella está en la base con Oli. Vean, esta es la base con Oli.
Y este personaje que la está empoderando con una mano, está impulsando las dos manos y vean cómo la energía vital en en la parte sexual, que es el inicio, cómo lo empodera con esto, miren. Y forman cuatro manitas. La transformación empieza desde nosotros, desde nuestro ser. Y aquí también con esto, la otra mano le demuestra, mira lo que puedes lograr en tu camino. Vean cuántas ramitas tiene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, el número 8. Y es toda una ceremonia con los cuatro rumbos, que este en su momento, ahorita lo voy a explicar de manera rápida. Ya haciendo ceremonias, esto lo tenemos que hacer. Y aquí, como ustedes pueden ver, no forma olas, sino que forma líneas, como si fuera el río. Este personaje, con una mentalidad de medicina, pero también de sustento. Vean la mazorquita que tiene aquí. Es un sustento, ¿no? Es ese sustento que dice, bueno, tú tienes que crear ese sustento. El sustento depende de ti, ¿no? Aquí miren, y ese sustento es el fluir de estas dos cuentitas de con Ixtlacuyuqui también. ¿Mm? La gotita de agua, de Tlaloc, y todo este pensamiento limpio y puro, y toda esta vestimenta como nos lo muestra, y vean el piecito donde lo tiene nuestra abuelita Chalchihuitlicue. Es hermosísimo. Ay, ¿usted cómo puede asegurarnos que es Chalchihuitlicue? Ojo, vean su nariguera. Esa es una de las características. ¿Qué más? Como su tocado, ¿no? Y aquí tiene las dos mandíbulas. Eso es una parte que nos representa Chalchihuitlicue. ¿Sí? Esta es toda una ceremonia que lo vamos a hacer, sí. Llevamos apenas con la señora de la noche, el señor de la noche número 6. Nos faltan otros 3. Terminando eso, ¿qué sigue? Hacer las ceremonias. El hecho que vamos a estudiar, a trabajar todo lo que es el Amoshli, Feyerbar y Meyer. Pero no lo vamos a terminar en el mes de febrero. No. A lo mejor todo el año uno conejo. Sí. Y lo vamos a explicar todo esto en una sola clase, porque tendremos que hacer ejercicios, tendremos que crear esa conciencia en donde todos digamos, para mí representa esto. Cada forma, cada color nos dice, nos da un mensaje, una acción a realizar. ¿Sí? Aquí tenemos los dos creadores de la vida. Está Tlaloc, pero también está Chalchihuitlicue. ¿Pero qué creen? Aquí el tocado de Chalchihuitlicue tiene otra, otra vocación, vean. ¿Qué ave sería? Recuérdenmelo. ¿Quetzalí? Quetzali. Ahora ella representa lo hermoso. Y vean, otro Quetzali como si estuviera resguardando el sustento, como cuando las aves para gestionar, para gestar a sus huevitos, los ponen, decimos nosotros, los pollitos se echan y ahí están. Vean cómo está haciendo el Quetzal. Y Tlaloc, con la abuelita Chalchihuitlicue, están haciendo Mashochponcayot. Este ejercicio con este dedo es una forma de empoderar y crear, ¿no? Es ese trabajo, ¿sí? Desde el asiento que tienen de Licpali, tanto la abuelita Chalchihuitlicue con Tlaloc, crean una vida. Recuerden, Xochiquetzali es lo hermoso de la tierra. Los dos dan vida
Por supuesto que sí. Y todo esto lo podemos trabajar en estos tonali y en estas trecenas. Coatl, Olin, Atl, Zipactli y Acatl. Que lo veríamos también en toda una clase. Esto va más referido también a los pedidores de lluvia. Aquí también este Amoshli, esta parte del Amoshli, lo vamos a estudiar el segundo nivel de los pedidores de lluvia. ¿Sí? Que en abril vamos a iniciar. Tequiyot, trabajo. Tequiyot, liguanchalchihuitlico, coatl. Es el trabajo, es como la tarea que tenemos que hacer. Fluye con transparencia. ¿Qué quiere decir? Busca tu originalidad. Busca ese sello que te identifique. Transparente. Sé transparente y pon el corazón en lo que haces para tu transformación. Sí, yo sé que al principio no me van a entender, pero lo tengo que hacer. Si yo digo, quiero crear un vínculo más íntimo, energético, amoroso, entendimiento espiritual con mis hermanitos, lo empiezo a practicar. No solamente me voy a ponerme a hacer el discurso, hermanitos, hay que hermanarnos, hay que ser. Eso dejémoslo para los políticos, para esos sí son buenos para el discurso. Nosotros no. Tenemos que llevarlo a la acción. Debemos de poner el corazón en lo que hacemos. Por muy pequeño que sea la acción, lo tenemos que hacer. Crea un vínculo íntimo con los ríos, lagos y mares. Es necesario crear un vínculo, una comunicación, un entendimiento. Eso nos ayudará y nos dará mucha sabiduría. No como quisiéramos que nos digan con la palabra, no, con la ensoñación también. Y por último, construye tu camino con disciplina, como el río. Hazlo. Es que no me salió muy bien. Hazlo otra vez. Y hazlo y hazlo y hazlo. Como lo hace el río todos los días. Todos los días va avanzando, nunca se estanca. Y quiero terminar la clase diciéndoles a ustedes, el cambio y la transformación lo debemos de crear nosotros. Nadie más. Nadie más. Si nosotros decidimos no hacer estas acciones, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Claro, no va a pasar nada, pero para aquel que lo haga, le va a empezar a crear esa conciencia de la transformación. ¿Sí? De mi parte, sería todo, hermanitos. Vayamos practicándolo. Mañana hoy recibí una palabra, ¿verdad? Nimistlazotla. Ya es ganancia, una palabra. ¿Eh? A lo mejor no me dio tiempo a hacerlo en papelito. Bueno, lo escribo en mensaje y se lo envío a mi hermanito. Bueno, hermanitos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana no pudiéramos tener la clase, pero creo yo es importante acompañarnos como hermandad, como esta tribu, esta unión con el abuelito Ometoshli. Mañana presentan, pues ahora sí, una clase y pues estar acompañando, ¿no? A veces no se trata de que ir a decir, es que no estoy de acuerdo con el ponente, no, ese es saber escuchar, saber ser empáticos. Si decimos, es que hay que ser empáticos y hay que unirnos como hermandad, no somos enemigos. Y si no lo practicamos eso, ¿sí, hermanitos? Tlazohcamati, Timoitasque, Mictlampa. Nos vemos en la ensoñación
para los que vayan a hacer la ensoñación esta noche. Tlazohcamati nigniwan. Eso, Tlazohcamati Cama- chilili, Sebastián. Atamastiani. Tlazohcamati Nos nigniwan. vemos y